Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo desde donde me estén viendo. Pues el día de hoy vamos a empezar con un especial, un live, una transmisión que es muy propia ahorita de Halloween, que la verdad me apasionó mucho estudiar y volver a leer durante toda esta semana y fue el tema del vudú. Así que eso es con lo que básicamente quiero iniciar en el momento de hoy. Dicen en Haití que de cada ceremonia hay un nombre que debe ser pronunciado primero. Que ningún espíritu se mueve, ningún tambor se enciende, y ninguna alma se invoca, hasta que él no abre la puerta. Y su nombre es Papalegua. Lo representan como un anciano con sombrero de paja, bastón y una sonrisa que parece conocer todos los secretos del mundo. Es el portero de los vivos, de los muertos y el mediador entre lo visible y lo invisible. Y cuentan que, en una aldea de Haití, una noche de lluvia, un hombre olvidó invocarlo antes de comenzar su ritual. Cuando los tambores sonaron, las velas se apagaron solas. Lo que bajó no fue el espíritu que esperaban, sino algo más antiguo, más salvaje, algo que nadie pudo controlar. Desde entonces se dice que sin Legba nada puede comenzar. Así que esta noche nosotros también le vamos a rendir honor. Papá Legba abre la puerta para que el conocimiento fluya y los espíritus escuchen. Bienvenidos a todos los que están por acá. El día de hoy vamos a hablar sobre el vudú. Sin embargo, pues no vamos a hablar de este vudú que el cine inventa, sino realmente de algo real, de su historia, de sus espíritus, de su poder, pero sobre todo de sus sombras, de su luz, pero también de su oscuridad. Muy bien, ¿qué es el vudú? Vudú o Vodun. Esto es una corriente que nace en África Occidental. Existían diferentes reinos, ¿verdad? Principalmente el reino de Dahomey, también llamado reino de Benín y de Togo. Allí el vudú significa espíritu, o Vodun significa espíritu, y es donde viene la palabra. O también puede representar fuerza invisible. Se dice que esto es una religión naturista, donde cada elemento, que representa en este caso el agua, el fuego, los árboles, los ancestros, tenían una voz, pero también tenían una conciencia. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que esto ocurre mucho en África, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento en que los europeos esclavizan a millones de africanos y se los llevan al Caribe principalmente. Con ellos viajan creencias, ¿verdad? Esas creencias de sus dioses, de su historia, de su cultura. ¿Y en dónde viajan? Principalmente en cantos, en símbolos, en bailes, en historias, en rituales. En Haití, esas tradiciones se mezclaron con el cristianismo, ¿verdad? Impuesto por los colonizadores. A esta mezcla de entre la unión de lo africano con lo cristiano se le llamó sincretismo. No solamente ocurre con el vudú haitiano, también ocurre con la santería y con otro tipo de religiones que podríamos quizá hablar más adelante. Y con el vudú, pues nace lo que se llamaría una nueva fe. Es el sincretismo entre los católicos y los raíces africanos. A mi criterio, el crecimiento del vudú no fue solamente la instauración de una nueva religión. De hecho, yo lo veo como también un símbolo de resistencia, porque una cosa es esclavizar el cuerpo y otra cosa es esclavizar el alma, ¿verdad? Y ahí es donde yo justamente creo que fue donde nace la esencia de lo que hoy llamamos vudú. Aquí los santos se transformaron en sus máscaras, ¿no? Los santos católicos se transformaron en máscaras para unos espíritus principales que ya fueron llamados los Loa. Los Loa eran como estas energías intermediarias de la parte espiritual. Y cuando se rezaba el rosario católico, también sonaba a ese ritmo el famoso tambor haitiano, tambor africano. Pero el tambor no fue solamente como un símbolo de canalización,
fue una identidad, fue una voz, fue una leyenda que cantó a través de él. Y fue una resistencia espiritual, como dijimos. Ahora, durante la revolución haitiana, se negó a morir. Ahora, el vudú tiene un solo Dios supremo. Este Dios supremo se llama el Bondi. Vamos a ver, ¿será que no se escucha? Esto no se está escuchando. Vamos a ver, por favor. Díganme si ya se escucha el audio. Aquí dicen ya volvió, hermano. Muy bien, bueno, creo que ya se está escuchando, ¿no? Me parece. Ok, bueno, me parece que ya está. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que les decía, pues básicamente no sé en qué momento, pues se me cayó el audio, ¿verdad? Porque estaba como muy inspirado hablando. Pero bueno, lo que les decía básicamente es que para mí el vudú no es solamente una religión, es realmente en el fondo una forma de resistencia espiritual, ¿verdad? También fue como una manera en que se dio a entender que una cosa es esclavizar el cuerpo y otra cosa es esclavizar el alma. Fue gracias al vudú, ¿verdad?, que existe una rebelión negra en el mundo moderno. A esta rebelión, perdón, se le llamó el ceremonial del Bois Caimán en 1791. Y eso se puede decir que fue la primera rebelión negra victoriosa en el mundo moderno, ¿verdad? Así que básicamente el vudú es también identidad, es espiritualidad, pero sobre todo es poder. Y como yo diría, el grito de un grupo de personas que de alguna manera se negó a morir. Ahora, el vudú no es lo que nos han vendido. ¿Qué nos han vendido? Que eso son creencias politeístas, que hay muchos dioses. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad, porque realmente el vudú es monoteísta. Es una religión que se podría decir dentro del concepto teológico animista, pero es monoteísta, porque parte de un solo Dios. Este Dios, que es el Dios supremo, se le llamó el Bonji, o también viene del francés bonjour, o buen Dios en el español. Pero ese es el Dios supremo. Sin embargo, es el creador del universo, pero no interviene directamente con su creación. Entonces, quienes actúan entre el cielo y los hombres se le llaman los Loa, que son los espíritus intercedores, que habíamos hablado un poquitito de ellos anteriormente. ¿Qué son los Loa? A final de cuentas, son lo que se diría a nivel científico una fuerza arquetípica energética, vivas, con una personalidad y un propósito propio. Ahora, en cada ceremonia se les invoca, ¿verdad? Y se les invoca mediante unos símbolos que se llamaron los bebé, que se escribe con B, tilde E, V, E, tildado también. Esos son símbolos trazados con harina, con café, con tiza, ¿verdad? Realmente con elementos naturales y se marcan en el suelo mediante una ceremonia especial, con unos cantos especiales y unos ritmos del tambor significativos, dependiendo del loa que se está marcando, ¿verdad? Y básicamente se hace una invocación especial. Como vimos al inicio, primero se hace con papalegua, luego pasamos a otro tipo de loas, ¿verdad? Y existen dentro de los grupos de los loas también dos grupos importantes o dos grupos para seleccionarlos. A esos grupos se les llamaron las naciones. Y esos me recuerdan un poco también a la mitología nórdica, aunque no tenga mucho que ver, que también se dividen los dioses en dos grupos, los Isis y los Vanir. Eso podríamos hablarlo luego en otro live. Pero bueno, en el caso de los vudú se divide esas dos naciones en los Radha y los Petru. Los Radha básicamente es el que representa la calma, el equilibrio, es el Loa propio de la herencia africana, mientras el Petro es el que nace en Haití
es más intenso, está vinculado al fuego, a la rabia, a la transformación, ¿verdad? A la rebeldía, porque al final de cuentas es lo que les da origen a ellos, para de alguna manera poderse manifestar y poder mantenerse vivos en un espacio donde eran esclavos. Hay que tomar en cuenta que el vudú era una religión de esclavos, ¿verdad? Entonces, básicamente tenía ese objetivo, darles fuerza, darles valor, darles energía para rebelarse, para escapar, para soportar el látigo y todas las injusticias que evidentemente este pueblo, no solamente en Haití, sino se podría decir a lo largo del continente americano, pues vivieron. Ahora, estamos hablando de los Loa, que eran los espíritus intercedores, son espíritus arquetípicos. Y existen varios. Sin embargo, quiero hablarles de los principales o los que yo considero en el fondo más importantes. El primero, se podría decir, es Papalegba. Papalegba es un mensajero, es el guardián de los caminos. Sin embargo, es un Loa, que se podría decir es muy severo. Se dice que nada puede iniciar sin Papalegba. El primer rito, la primera invocación, la primera canalización se hace con Papalegba en este caso. Luego viene Barón Samedi, que mucha gente lo confunde a Barón Samedi con Papalegba. En este caso, Barón Samedi es el señor de la muerte, es el protector de los cementerios. Y su representación es distinta, porque Papalegba es un hombre negro, grande, con la cara tatuada, un sombrero de paja, normalmente se pone con su puro, pero usa ropas como ropas de una persona que anda vagando por el mundo. Mientras Barón Samedi es más bien un hombre fino, es un hombre negro también, fuerte, con unas fracciones más finas. Normalmente no usa un puro, sino más bien una pipa, de esas donde se le pone el tabaco, un sombrero de copa, un reloj de bolsillo. Y él es como el que guarda el misterio entre los vivos y los muertos. Y tiene su consorte, tiene su esposa. Esa es la otra loa. Esta loa se llama Maman Brigitte. Ella, de alguna manera, no solamente es la regente del tránsito de almas, sino también es la protectora de las mujeres ante situaciones como infidelidades o daños que normalmente los hombres le pueden hacer a la mujer. Es una protectora de la mujer. De hecho, dentro de la historia de Maman Brigitte y Barón Samedi, se dice que Barón Samedi es sumamente infiel con Maman Brigitte, y por eso Maman Brigitte, en este caso, tiende normalmente a proteger a las mujeres y tiende a dar esos principios de dominio contra el hombre que normalmente es injusto con la mujer. Hay otro Loa que se llama Ogun, que de hecho también es un orisha de la santería, ¿verdad? Es un guerrero. Normalmente se le asocian diferentes arquetipos, no solamente el hierro, también la agricultura, la guerra, la tecnología, incluso al día de hoy, ¿verdad? Entonces es un Loa muy invocado en muchos principios, en muchas canalizaciones de la religión. Luego está el Zulí, que tiene dos divisiones, que básicamente es la diosa del amor y la feminidad, y también está Dambala, que es una serpiente creadora, que también recuerda un poco la mitología nórdica con el Jörmungandr, ¿verdad? Pero en este caso también es un símbolo de pureza y también es un símbolo de sabiduría. Y también tenemos a Yi-San, que es una loa femenina, protectora de los sacerdotes, de los mercados, guardiana del conocimiento. Básicamente es la maestra de la magia, de la brujería y de todo lo que tiene que ver con la parte ocultista del vudú. Ahora, cada loa tiene un carácter, tiene un gusto, tiene un color, tiene canciones, tiene ritmos con el tambor. Entonces, dependiendo de el color que se ponga, de la intención que se tenga, es el loa que se está buscando. Quienes estuvieron en la semana pasada en el live de Instagram, donde estuvimos hablando de las posesiones, estuvimos hablando de los exorcismos, al final del live yo hablé sobre la posesión perfecta. ¿Qué era la posesión perfecta? Era ese estado en el cual la persona huésped está de acuerdo con la entidad para que ésta lo posea. Bueno, en el caso del vudú, esto ocurre. Sin embargo, no se le llama posesión. Se le llama la monta, por así ponerlo. ¿Qué es la monta? Es cuando un devoto, en este caso, la persona, pues presta su cuerpo y se convierte en un vehículo para el Loa. Pero eso no se ve como algo de malo, como algo destructivo, ni tampoco es una encarnación simbólica. De hecho, es algo completamente real.
Y para los huéspedes, en este caso para la persona que se deja montar por el loa, es un grandísimo honor, ¿verdad? No solamente para él, sino que el pueblo, su grupo de personas, lo ven con demasiado respeto, porque a final de cuentas el loa lo, lo elige. Y eso, pues obviamente, pues yo lo he presenciado y la verdad es algo impresionante. Ver en este caso realmente cómo cambia la voz, cómo cambia la persona, cómo cambian sus fracciones físicas, ¿verdad? Cómo realmente en el fondo, pues el idioma que se maneja es un idioma a veces inentendible, pero que cuando dice cosas las dice de manera muy profunda. O sea, es algo muy interesante lo que es esta forma de montar, digámoslo así. En ese momento que el espíritu de Loa monta a la persona, la frontera entre el espíritu y el hombre realmente se podría decir que desaparece, ¿verdad? Porque realmente se convierte como en ese momento donde la canalización es efectiva. Uno le puede preguntar lo que uno quiera a Loa, el Loa le va a responder, le va a dar soluciones, incluso hay personas que las limpian de alguna manera a nivel energético, a nivel espiritual. Y bueno, ocurren procesos que para la ciencia y para el entendimiento humano, se podría decir, no tienen ninguna clase de explicación. Ahora, en el vudú existe evidentemente la magia, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que no hay que ponerlas como una fábula, ni como un tabú. Hay que verlo como lo que es, como un principio base de la religión, que no es bueno, pero que tampoco es malo, ¿ok? Así como los que estuvieron la semana pasada también en el ritual, en el live de la Santa Muerte, hablamos de que realmente la Santa Muerte no era buena ni era mala, pero se pueden hacer cosas buenas o cosas malas dependiendo de la intención del brujo, del efectuante o del devoto. Pues en el caso de la magia vudú es lo mismo. Depende de la persona, puede ser para bien o puede ser para mal. Y aquí es donde entra mucho lo que es este tabú con el tema del vudú, porque al final de cuentas la gente le tiene mucho miedo. Yo creo que es de las magias a la que la gente le tiene más miedo. O sea, si en ese momento alguien de ustedes le dicen, ustedes fueron víctimas de magia vudú, aunque no tengan ni un solo síntoma, van a sentir miedo porque el vudú ya por sí mismo contiene esa esfera de temor, de misterio, de algo desconocido, de algo ajeno a nuestra cultura. Y en efecto lo es, ¿verdad? Porque es obviamente basado en la cultura afrocaribeña. Pero a ver, el vudú, como cualquier religión, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y al final de cuentas la magia se ve como poder. Y como todo poder, depende de quién lo use. Ahora, sin embargo, para efectos de este live, yo quiero hablar de la magia, digamos, blanca y magia negra. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no creo que exista ni la magia blanca ni la magia negra. Simplemente es magia y la intención de cada quien es lo que cambia. Hay gente que dice hacer magia blanca y con ángeles terminan matando a quien sea, ¿verdad? Un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Y hay gente que dice hacer magia negra y lo utilizan para la prosperidad, por ejemplo. O sea, no es con lo que yo trabajo o lo que yo creo que la magia blanca o magia negra, es la intención que yo tenga. Pero bueno, en este caso, para efectos del vudú, vamos a hablar de magia blanca y magia negra, a nivel simbólico, ¿no? ¿Qué es la magia blanca? Bueno, es usada por un Ougán o por una Mambó. El Mambó es una sacerdotisa femenina y el Ougán es un sacerdote masculino. ¿Verdad? Entonces ellos en ese caso sirven a los loas con un respeto, entregan toda su vida, toda su devoción a los loas, ¿verdad? Y obviamente al Bondú, ¿verdad? Al dios principal. Básicamente se ocupan de la sanación, de protección, de purificación, abre caminos y todo ese tipo de cosas. Y luego está lo que llamaríamos magia negra. Aquí ya no lo practican ni los Ogan ni los Mambo, lo practica un Bokor. El Bokor es un hechicero, un brujo. Ahora, aquí también hay que hacer otra canalización. El Bokor, el Ogan y el Mambo pueden ser lo mismo. O sea, un Ogan puede ser un Bokor, una Mambo puede ser un Bokor. Un Bokor puede ser solo Bokor, no puede ser Ugan y Mambo, o puede ser que un Ugan no sea Bokor tampoco, pero pueden ser los tres a la vez. No sé si confundí mucho, pero el punto es que son tres líneas, Ugan, Mambo y Bokor, son sacerdotes y un hechicero, y el hechicero puede ser sacerdote o sacerdotisa, y a la vez puede ser solamente hechicero, sin dejar de ser, o sin necesidad de ser sacerdotisa o sacerdote. ¿Ok? Tampoco es física cuántica, simplemente es que no hay velos entre los dos. Ahora, la magia negra la practica el Bokor, como habíamos dicho, y puede invocar fuerzas oscuras
para dominar, para maldecir o para controlar, que eso es una de las cosas que yo quería llegar durante el proceso de este live. ¿Por qué? Porque el Bokor, el hechicero, puede practicar amuletos que pueden enfermar, pero también que pueden curar de alguna manera. Pueden sellar el alma de un enemigo, o incluso hasta devolverle la vida a un cuerpo que ya por una cuestión natural se le fue su espíritu. Y aquí es donde aparece uno de los mitos más temidos del vudú, que no es el famoso muñeco vudú, ¿verdad? Que vemos en todo lado. Este muñeco realmente es más una fábula. Y de hecho tiene más origen en la magia anglicana que en la magia vudú. Y es magia simbiótica. Pero realmente lo que más se le teme, o el principal castigo de la magia vudú, es lo que se llama la zombificación. ¿Okay? Ahora, para ponerlo así, para poderlo entender de una manera, vamos a ponerlo como si fuera no una leyenda, sino más bien como una historia realmente. Y realmente se dice que en las noches más oscuras de Haití, ¿verdad? Cuando los niños crecen, les tienen una advertencia. No salgas después del anochecer o el Bokor te va a robar el alma. Entonces la zombificación no solamente es una historia de miedo, ¿verdad? Es un castigo y al final de cuentas es uno de los más terribles que puede sufrir un ser humano. Porque en el vudú, morirse no es el fin. El fin es perder el alma. Porque eso sí es una verdadera muerte para ellos. Hay que tomar en cuenta que nacen desde una tradición cultural donde fueron esclavizados. Ellos dijeron, bueno, me esclavizan el cuerpo, pero no el alma. Entonces, si existe un ritual que me esclavice también el alma, qué jodido, ¿verdad? Porque al final de cuentas ya no tengo nada por qué luchar. Y eso es lo que representa la zombificación. Sin embargo, el zombie haitiano, según la tradición, es un cuerpo en el que el Bokor ha privado su esencia vital, es decir, su espíritu, su libertad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el zombie vive, camina, respira, come. Lo que pasa es que no tiene voluntad, no tiene alma, no tiene libertad. Posiblemente su espíritu, lo que dicen, se captura en una vasija de barro y se queda bajo el dominio del Bokor, del hechicero. Pero entonces empieza a ser un esclavo de él. A veces el Bokor lo utiliza como sirviente, otras simplemente como advertencia. Lo ponen a caminar o lo tiran al bosque y lo pierden. Y se supone, ¿verdad?, que no hay un espectáculo de horror moderno que iguale el simbolismo de esto. El miedo a perder, a ser esclavizado en cuerpo y en alma, ¿verdad?, a no convertirse en nada. Y de hecho, cuando estuve en Costa Rica, en la parte de Limón, tuve la posibilidad de ver a un hombre que se dice que era un zombie. Pues a pesar de que la ciencia o lo que sea puede decir que esto no es posible, déjenme decirle que es un poquito impactante, ¿verdad? Es impactante ver cómo los ojos de estas personas se vuelven pálidos, azules. Por ejemplo, el chico que yo vi era un chico como de 1,90, era negro, no tenía mucho cabello ya. Las manos se le veían moradas, las uñas se le habían caído ya. Sus ojos eran azules, ¿verdad? Algo que obviamente para la raza de él no es normal. Y en efecto no tenía ninguna clase de voluntad. El Bokor lo escupía, lo empujaba, lo golpeaba, lo humillaba y aún así le decía, haga esto, y él lo hacía. ¿Verdad? Entonces al final de cuentas es como una forma de humillar mucho a una persona. Pero al final de cuentas a la persona no le importa porque ya no es nadie. O sea, su espíritu, su alma fue totalmente esclavizada. Ahora, eso se ve desde una cuestión cultural, ¿verdad? Yo lo vi en Limón, en Costa Rica, pero en Haití se supone que esto es más común de lo que eventualmente uno pensaría que puede llegar a serlo. Tanto, ¿verdad?, que en los años 80 hubo un científico, un etnobotánico, si no estoy mal, que era su área. Este señor se llamaba Wade Davis. Él estudiaba en Harvard, ¿verdad? Entonces él viajaba a Haití para estudiar y esos casos que documentaron a nivel de la zombificación. Pues entonces estudió el caso de un chico llamado Cleibus Narcís, me parece que era el nombre de él, ¿verdad? Y bueno, que básicamente era un hombre declarado muerto, ¿verdad? Quiere decir que médicamente, cuando él fallece, los médicos dicen, acta de fusión, ese hombre murió. Sin embargo, reaparece años después en la misma aldea donde fue declarado muerto
y afirma que fue convertido en zombie. Incluso él dice que él se despierta con un clavo en la cabeza y otras cosas. Ahora, Davis, que es en este caso el etnobotánico, analiza el polvo que usaron en esos rituales, ¿verdad? Porque él viaja por diferentes aldeas de Haití y, bueno, en este caso, pues llega a estudiar y a recoger un poco las muestras y luego se las lleva para Estados Unidos y hace un estudio científico sobre esto. Entonces analiza sus casos y resulta que los polvos tenían una sustancia, ¿verdad? Yo no soy químico, no soy físico, ¿verdad? Pero básicamente lo que tenía era una toxina que está muy presente en esos pez globos, ¿verdad? Esa toxina tiene 4 moléculas de grasa, por tanto se llamaría tetrodoxina, ¿verdad? Y esa, que es una, a final de cuentas, neurotoxina del pez globo, lo que hace es que genera un parálisis muy fuerte a nivel total en el cuerpo. Entonces hace que las funciones vitales bajen, hace que la persona se inhiba, hace que el ritmo cardíaco baje, hace que el cerebro también pierda palpitaciones. Y si a eso le sumamos una famosa hierba llamada la hierba del diablo, si a eso le sumamos chile picante, a eso le sumamos algunos otros somníferos, ¿verdad? Incluso hasta toxinas o neurotoxinas de serpientes y de algunos sapos, pues claro que la persona entra básicamente a un estado de drogadicción profunda, pero tanto que la ciencia dice esa persona está muerta. ¿Ok? A eso se le llama, bueno, básicamente ese proceso, ¿verdad? De zombificación. De un momento a otro, pues evidentemente, según lo que dice la ciencia, el efecto pasa y ahí es donde el zombie resucita, ahí es donde se convierte en un zombie, ¿verdad? Entonces, en este caso, no solamente sería una cuestión neuroquímica, tomando en cuenta este tema, ¿verdad? Sino que también representa una sugestión y al final de cuentas un control social. Aquí me dice María, saludos desde Costa Rica. Saludos María, muchísimas gracias por estar por acá. Aquí me dice Trail CR, precisamente tengo una amiga que dice que la están atacando con vudú. Bueno, si quieres dígale a tu amiga o a ti que se comunique conmigo y ahí vemos qué podemos hacer para ayudarla en caso de que realmente así sea, ¿ok? Porque también habría que analizar en este caso, Trail, si ya está siendo atacada por vudú, qué tipo de magia vudú, porque como vimos es una magia simpática, pueden haber muchos motivos, y también de dónde parte ella, puede decir que fue atacada por vudú o que está siendo atacada por vudú. Pero sí les digo, o sea, como cualquier magia se limpia, o sea, tampoco es como algo que ya el vudú es lo más poderoso del mundo, o sea, no existe magia más poderosa que otra, eso es una cuestión del mago y de la sugestión que cada persona tenga y el control social que esa persona permita sobre sí misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces con el tema de la zombificación? Bueno, ocurre una parálisis física. Obviamente esto genera un trauma a nivel mental. Y más la creencia colectiva, pues obviamente el individuo que se toma esta droga dice, no soy nadie. Entonces, ¿qué es lo que vemos al final de cuentas? Que el zombie es una víctima, no es un monstruo, como lo ponen en las películas. Y así, y aquí yo me puse un poco filosófico cuando me puse a leer eso, porque digo yo, bueno, claro, el, el Bogor, el hechicero, convierte a esa persona en zombie y lo pone a trabajar a cambio de nada, a cambio de un mimo, a cambio de comida, a cambio de cosas materiales, pero la persona pierde totalmente el objetivo de vivir. Y esto me lleva muchas veces a que uno en la sociedad está zombificado. Pero tal vez a nosotros nos dan esta neurotoxina del pez globo, ni nos dan la hierba del diablo, ni nos entierran durante 6 días para luego resucitarnos, pero nos meten redes sociales, nos meten deudas, nos meten necesidad de un carro y nos ponen a trabajar a cambio de nada. Y perdemos la necesidad de ser seres humanos, de vivir, empezamos a vivir solamente para consumir y básicamente nos convertimos en zombies. Entonces yo creo que a la larga los zombies no están solo en Haití o en África o en las partes afrocaribeñas. Creo que los zombies principales estamos en Occidente y nos los topamos en el metro, en el taxi, en el bus. Básicamente los zombies somos las personas o son las personas que de alguna manera se podría decir perdieron su conciencia y perdieron ese sentido de vida. Ahora, volviendo al tema del vudú,
El vudú, por así ponerlo, no es un enemigo, a final de cuentas, ¿verdad? Es realmente como una clase de instrumento, ¿verdad? Así como lo puso eh, la parte de la Santa Muerte hace una semana. Aquí me dice trail, CR, perder propósito de vida, exactamente, ¿verdad? Es básicamente eso lo que yo considero que es como una clase de vudú, pero bueno, perdón, de zombificación. Pero bueno, como les decía, en el cuerpo, bueno, en este caso, el vudú es más una clase de instrumento, ¿verdad? Y se basa en diferentes principios. Está la danza, están los choques con el tambor, los movimientos, ¿verdad? Y todo eso son al final de cuentas lenguajes sagrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tambores son utilizados como para abrir puertas, los cantos son llaves a la larga. Y en algunas ceremonias la danza con sombrillas se realiza como acto de protección y de consagración. No sé si ustedes los han visto mucho ahora en las redes sociales que uno pone vudú y salen unas sombrillas que bailan. Bueno, en el, sensacionalismo de las redes sociales nos dicen que las sombrillas no tienen nada por dentro, no, realmente normalmente tienen una mamambó adentro, es decir, hay una persona que se mete dentro de la sombrilla y baila, o sea, pero eso no es una cuestión mágica donde la sombrilla se levanta sola, no, realmente en el fondo hay una persona adentro, ¿verdad? Y lo que representa, como digo, es un proceso de consagración, de protección, esos bailes son necesarios para ahondar al Loa. Okay, para hacer que lo de alguna manera beneficie a la persona, beneficie al grupo, atraiga prosperidad y haga que la aldea en ese caso prolifere, ¿verdad? ¿Qué representa la sombrilla? Representa el techo espiritual, porque a final de cuentas es un límite entre lo humano y lo divino, de alguna manera. Entonces, cuando la sacerdotisa la alza y gira, no solo está bailando de alguna manera, también protege el espacio de los espíritus errantes, ayuda a los espíritus a trascender, tomando en cuenta que al ser una religión animista, tienden a buscar todo por los muertos, ¿verdad? O ayudar a los muertos en su trascendencia. Cada giro, cada gesto, a final de cuentas es una conversación con el Loa, es un ruego hacia el Loa, ¿verdad? Y eso es lo que representa de alguna manera. Ahora, bajo este principio, ¿verdad? El vudú no es magia negra, tampoco es oscuridad. Realmente es una memoria ancestral, es resistencia. Se puede decir que es una religión nacida del dolor, también es una religión nacida del amor por lo invisible, por así ponerlo. Muchas veces el amor a lo invisible era el anhelo de la libertad, ¿verdad? Tal vez ellos quisieron ser libres y su religión fue lo único que les dio ese espacio de libertad, esa creencia de que en algún momento lo podían lograr. Tal vez 300, 500 años después lo lograron, ¿verdad? Pero en su momento, cuando creció, era algo para ellos inalcanzable. Ahora en Occidente se redujo a muñecos, a maldiciones, y hasta el momento, ¿verdad? El vudú sigue siendo una de las cosmologías más profundas, más poéticas del mundo. Pero bueno, en el fondo tampoco es algo que genera o es tan dañina, ¿verdad? Porque a la larga el vudú puede existir en América Latina, puede existir en Estados Unidos, pero bueno, poca gente es víctima de esto, ¿verdad? Porque realmente en el fondo solamente es una religión, es un escape a nivel social. Porque al final de cuentas el vudú no busca adorar el miedo, realmente lo que busca es conciliar el alma con la tierra, con los ancestros, con el destino, ¿verdad? Y bueno, así que yo lo que les digo es que cada vez que ustedes escuchen la palabra vudú, recuerden que no se trata de hechicería, se trata de un arte que busca mantener viva el alma, pero sobre todo la libertad. ¿Ok? No sé si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, ¿verdad? Las personas que acaban de ver este live, ¿verdad? Si tienen algún comentario, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que me puso aquí que había alguien que estaba siendo víctima de magia vudú, ¿verdad? Si cómo conectó, de dónde es la persona, ¿verdad? O si tienen alguna duda relacionada con el tema, ¿verdad? Realmente a mí el tema me apasiona, me apasionó mucho. Aquí dice Mauro Ferrari, ¿se puede deshacer una zombificación? Bueno, científicamente, pues por supuesto, eso es un tema más psicológico a la larga. A nivel espiritual, sí, ¿verdad? En este caso se requeriría, digamos, en un caso mío, si alguien me dice, bueno, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, quien sea, está zombificado, ¿cómo hago para liberarlo? Bueno, en ese caso yo lo que haría sería un proceso astral, digamos, mediante un proceso de viajes astrales o desdoblamiento.
buscaría el lugar donde está el alma encapsulada, probablemente esté encapsulada, esté resguardada por algún guardián, algún loa o algún guardián del vudú, algún muerto o algo por el estilo. Se hace el destierro pertinente, se libera el alma y se incorpora de una vez al cuerpo. No es necesario hacer el destierro de la primera energía, porque por permiso espiritual, la segunda energía, perdona, no tiene derecho a estar en el cuerpo. Entonces, en el momento en que uno libera el alma y el alma busca su espacio de vida, va a compenetrar directamente en el cuerpo de la persona. Entonces, aquí es donde entra esta visión de el mito versus la realidad. Si realmente la persona está muerta, el alma va a entrar para volver a salir, es decir, el cuerpo muere. Pero si la persona no está muerta del todo, puede revivir. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista científico, como lo habíamos analizado, este, realmente es un tema más psicológico, ¿verdad? Porque realmente en el fondo la persona no muere, sino lo que hace es que la drogan de manera tan profunda que parece que está muerta. Dura 7 días bajo este efecto y luego se levanta, ¿verdad? Y al final lo que queda es como con un trauma, ¿verdad? Como con una sensación de agobio, ¿verdad? Pero básicamente, si tuviera que hacer un ritual, Mauro, esta sería la manera en que yo lo haría, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna clase de pregunta, alguna clase de duda. ¿Y qué pasó con el chico de limón? Bueno, hay que tomar en cuenta que las personas que son zombificadas son personas que normalmente son castigadas a nivel social. Este chico había violado a una muchacha como de 15 años, 16 años. Y aparte de eso, era como muy reconocido en el grupo, en esa persona limón, que era de asaltar y le gustaban hacer ese tipo de cosas. Entonces, como que se le hizo la maldición y se zombificó. Ya tenía como 2 años zombificado. Entonces, ¿qué pasó con él? La verdad no sé. Después de que yo hice este ritual, pasé por un proceso de iniciación con Papá Legba, de hecho. Luego de eso, no volví a tener mucho contacto con el grupo, pero bueno, si todo sigue como en aquel momento, pues probablemente siga siendo un esclavo del hechicero, ¿verdad? Que básicamente lo tenía para que limpiara la casa, para que le hiciera diligencias en el supermercado, para que pescara para él, ¿verdad? O a veces simplemente lo amarraba en el patio y lo dejaba ahí hasta que quisiera sacarlo, ¿verdad? No le daba agua, no le daba comida, lo maltrataba. Y bueno, el chico de ahí aguantaba todo lo que tenía que aguantar, ¿verdad? Porque al final de cuentas se supone que ya estaba, digamos, muerto, ¿verdad? Obviamente es una situación un poco inhumana, pero es algo muy cultural, ¿verdad? Y bueno, es parte de lo que se vive, bueno, en Limón tal vez es poco visto, pero en Haití a cada rato, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra preguntita, alguna otra visión, ¿verdad? O alguna otra historia que quieren que les comente, ¿verdad? Porque bueno, hablando un poquitito de esa experiencia en Limón, realmente fue porque a mí me interesaba mucho el tema del vudú. No sé por qué, pero a mí siempre me atrajo mucho las religiones animistas, no tanto animistas, sino las religiones que tuvieran contacto con muertos. Y la muerte siempre me atrajo mucho. Entonces, recuerdo que me hice esta ceremonia, ¿verdad? Bueno, en las ceremonias vudú normalmente se hacen sacrificios de animales, de otras cosas, y se hicieron invocaciones. Y me acuerdo que la primera sombrilla en bailar o la primera energía en manifestarse fue Papá Legba. Por eso para mí fue como muy significativo la conexión directamente con él. Aquí trae el CR, dice, ella no me explicó mucho en qué consiste eso. Bueno, no sé, o sea, el que me tiene que dar información es ella, más bien, porque digamos, la magia vudú es muy amplia, como les digo. Puede ser animista, la típica magia de entierros, que se trabaja con magia de cementerio, como puede ser una magia también simbiótica, donde se utilizan, sí, el típico tema de los muñecos. Sin embargo, como les digo, es un más heredado de la magia anglicana, ¿verdad? Pero algo que es muy propio del vudú es que se trabaja con negromancia, es decir, el uso de los muertos, la conexión con muertos de manera directa, ¿verdad? Y eso es lo que hace básicamente que la persona se arruine y normalmente lo que buscan es esto, matar a la persona. No tienen algún otro objetivo o no buscan de alguna manera otro objetivo, ¿verdad? Entonces ahí se sería entre el que de pronto su amiga le comunique a usted o de pronto si confía, ¿verdad? Que me escriba y tal vez ahí podamos hacer algo. Porque si le digo una cosa, a una persona que tenga una mecha bien pegada, un mes no dura viva, ¿verdad? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. María Laura dice, ¿nos puedes dar un tip para desenmascarar a alguien que puede, que por beneficio propio diga mentiras en juicio? Ok,
Bueno, eso no tiene nada que ver con el tema, María Laura, pero claro que con mucho gusto te puedo ayudar. Eh, en este caso, normalmente lo que se hace es claridad. Se busca el principio de claridad. Entonces se ocupan muchas velas, se ocupa mucha luz. Si puede una fogatita pequeña, aún mejor. Puede ir buscar un calderito de barro o una vasijita de barro y poner agua florida, pone un poquito de carboncitos, de esos que se utilizan para las narguilas o para los inciensos. Se puede escribir el nombre de la persona 3 veces al derecho y 3 veces al revés en un papel. Se pone un espejo y básicamente se enciende junto con 3 velas. Entonces en la primera vela usted dice: enciendo esta vela por el justo juez. La segunda vela: enciendo esta vela por mi santo ángel guardián para la protección y la claridad. Tercera vela: enciendo la tercera vela para el espíritu guardián de la persona y su claridad en palabras y visión. Luego encienden la fogata, ponen los espejos y básicamente lo que usted dice es: espíritu aturdido de fulano de tal, nacido en tal momento, bajo el signo de, eh, le ordeno, en este caso, que su lengua sea incapaz de decir mentira, que su lengua siempre se abra a la verdad y su boca expresa la verdad de la manera clara, más pacífica y profunda, que toda la sinceridad presente y material merece ser representada. O sea, usted dice algo así y luego si usted cree en esto, bueno, puede hacer alguna clase de salmos o una cosa por el estilo y deja que eso se encienda por completo. Luego los nombres de la persona los vuelve en un taquito, los mete en un saquito rojo y los pone en un lugar oscuro. Y eso básicamente hace que la persona siempre tenga que decir la verdad, principalmente en un juicio, ¿ok? Aunque sirve para todo en la vida. El espejo que refleje el caldero con la fogata, sí, básicamente sí, que refleje todo lo que está a su alrededor. Aquí Mauro Fernández dice: ¿por qué se escribe el nombre al revés y al derecho? Bueno, al derecho, porque obviamente es la visión como lo vemos nosotros, y al revés, porque en el astral, en reflejo de nuestra vida presente, todo se ve al revés. O sea, si ustedes ven el nombre de izquierda a derecha, en el astral se ve de derecha a izquierda. Ok, entonces básicamente por eso es que se escribe también al derecho y al revés. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra preguntita. Si es de vudú, aún mejor, ¿verdad? Ok. No, con muchísimo gusto, María Laura. Espero que esto le funcione, ¿verdad? Y de igual manera, si no se lo aprendió todo, yo este live probablemente lo suba luego a YouTube, como lo hice con el de la Santa Muerte, así que lo puede ver todas las veces que sea necesario. Pero bueno, sin más, me parece que con eso llegamos al final. Y como dirían en el vudú, allí bobo, que tengan una feliz noche. Bueno, aquí se trae el Alvin. ¿Hay alguna manera de bloquear un brujo para que no siga haciendo daño con esas cosas más fuertes? Sí, se puede hacer una clase de congelamiento, pero también depende del tipo de brujo y lo mejor que practiquen. En ese caso, mejor escríbame y podemos ver qué solución encontramos. Así que nada, sin más, me despido. Muchísimas gracias y hasta luego.